Dios. Hoy en este día le damos gracias una vez más al Señor, nuestro Dios Todopoderoso, por permitirnos estar aquí una vez más para transmitir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Esperando sea de bendición a sus vidas. Gloria a Cristo. Saludo a la iglesia Cristo la Roca. Una vez más, esperando todos se encuentren bien y gozando de salud, de bendiciones, que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que todos seamos bendecidos, gloria a Dios. Y si alguno está enfermo, gloria a Dios, pues dele gracias a Dios y oraremos por usted también, gloria a Cristo, aleluya. Pero hoy en este día damos gracias a Dios y por el mensaje de este día que el Señor me ha dado para traerles, aleluya, gloria a Dios. Y el mensaje hoy en este día se titula, o el tema es, el lugar de la iglesia en el propósito de Dios. El lugar en la iglesia en el propósito de Dios, aleluya. Tenemos nosotros que entender que como iglesia tenemos un lugar, aleluya, en el plan de Dios. Y también Dios tiene un propósito en ese mismo plan que Él ha diseñado para la iglesia y para su pueblo. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Y gloria a Cristo para traer este mensaje. El Señor me ha dado como base ahí en la carta de los Efesios, en el capítulo 1, verso 11. Aleluya. Pero antes de leer su palabra, voy a orar para que el Señor me dé sabiduría y así podamos explicar o traer el mensaje de la palabra del Señor, que es muy importante que podamos entender. Gloria a Dios. Gracias te doy, Señor, una vez más en esta mañana, Dios eterno, por permitirme, Señor, estar aquí una vez más. Me has dado, Señor, la oportunidad una vez más de poder traer el mensaje, Señor, de tu palabra para tu pueblo, Señor. Te pido, oh Dios del cielo, Dios grande, poderoso, que bendiga, Señor, a tu pueblo allí donde se encuentran en sus hogares, Señor, a la iglesia Cristo la Roca y todos aquellos también que puedan escuchar este mensaje, Señor. Te pido que los bendigas y los ayudes y que cuando llegue este mensaje a sus hogares, Señor, ellos sean bendecidos y tu palabra haga la obra a la cual tú la has enviado, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, que conoce los corazones, Señor, les hable, Padre, a través de tu palabra, Padre mío, que algunos sean consolados, otros sean afirmados en tus caminos, Señor, y otros sean bendecidos según sea la necesidad de cada uno, de cada hogar, Señor. Tú suplas esa necesidad, Señor, a través de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Aleluya. Dice ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, gloria a Dios, ahí en maravilloso Dios. En el capítulo 1, verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Gloria a Dios, maravilloso Dios. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Ahí que el Señor nos da. Dice que en Él asimismo tuvimos herencia, gloria a Dios. O sea, que en Cristo Jesús tenemos una herencia, gloria a Dios. Y si nosotros, aleluya, leemos ahí el capítulo 1 de Efesios, nos vamos a dar de cuenta cuál es esa herencia que el Señor ha preparado para todos aquellos que le aman, gloria a Dios, para todos aquellos que le buscan de corazón y que han dado su vida para Él. Gloria a Dios, maravilloso Dios.
maravilloso Dios. El Padre ha bendecido a la iglesia, gloria a Dios, o a cada creyente, con toda bendición espiritual, aleluya. Ahí dice el verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, aleluya. O sea, que la iglesia es bendecida en Cristo Jesús, pero las bendiciones, aleluya, que Él tiene, dice que son bendiciones espirituales y que están en los lugares celestiales, aleluya. Esto es lo que quiero en esta mañana tocar, ese punto del lugar de la iglesia, porque el lugar de la iglesia en las manos del Señor o en el propósito o en el plan de Dios es bien importante. Nosotros como iglesia, como ya dije anteriormente, debemos de conocer, aleluya, ese propósito de Dios y qué parte nosotros tenemos en ese plan de Dios, aleluya. Pero como Dios, aleluya, el apóstol Pablo quiere dejarle saber aquí a los efesios, aleluya, que Dios ha diseñado un plan para todo aquel que cree en Él, o para la iglesia, o en el mundo entero. Él tiene un plan, cómo rescatar a la humanidad, cómo rescatar al ser humano del pecado. Y él, apóstol Pablo, les dice a los efesios que ahí en el verso 4 dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y el 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. O sea que Dios en ese plan ya había diseñado cómo escoger a un pueblo santo, aleluya, para adorarle a Él, para rendirle a Él toda la gloria. Por eso ese plan que Dios tiene y ese propósito lo vamos a ir mirando mientras vamos leyendo la palabra del Señor, aleluya. Y como dije anteriormente, aleluya, que Dios ha bendecido a la iglesia con cosas espirituales, aleluya. Mire, cuando nosotros somos, como dice ahí en el verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Él nos salva, gloria a Dios, por amor. Y luego, aleluya, nos escoge para que tengamos una vida eterna. Por eso dice, habiéndonos predestinado, aleluya, para ser adoptados hijos suyos. En otras palabras, Él ya desde antes de la fundación del mundo, ya Él tenía este plan. Y entonces nosotros cada vez cuando aquellos que aceptamos a Cristo venimos a ser adoptados hijos suyos en Cristo, aleluya. Y eso es, la iglesia tiene que entender que ese es su lugar en el plan de Dios, ser hijos de Dios. Pero aparte de eso, Él dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Mire, cuando se refiere a esto, si usted se pone a pensar, aleluya, cuando usted acepta a Cristo, es bendecido, es hecho una nueva criatura, su vida pasada quedó en el pasado y ahora viene a tener un corazón nuevo. Eso solamente se consigue como siendo dado por Dios a través de su Espíritu, regenerando al ser humano, trayendo un nuevo
cambio en la vida de la persona, le da una nueva vida, aleluya, le da un nuevo corazón. Esa es una bendición espiritual, gloria a Dios. Y luego también, aleluya, nos permite ser llenos del Espíritu Santo, aleluya. Ahí en el capítulo 1, si lo leemos con detención, nos vamos a dar de cuenta todo de lo que somos partícipes de todas las bendiciones celestiales, aleluya. Por eso nosotros debemos de conocer el propósito de Dios, aleluya, para que podamos ser agradecidos, aleluya, bendecir su nombre y cada día que nos levantamos, darle gracias a Dios por esta nueva vida que Él nos ha dado, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió o escogió a la iglesia para alabanza de su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y luego después el apóstol Pablo sigue diciendo ahí a los Efesios en el verso 6, dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, que nos aceptó por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Es Jesús. O sea, una vez que venimos a Cristo, somos perdonados, somos transformados y luego Dios nos acepta como su pueblo, como sus hijos, dice. En el 7 dice, a quien tenemos redención por su gracia, el perdón de pecados. O sea, ¿quién fue el que nos dio la redención, nos liberó o nos hizo libres del pecado? Pues Cristo, aleluya. Tenemos redención por su sangre. Él pagó un precio y ese precio fue su sangre, aleluya, para podernos liberar del pecado, gloria a Dios. Y luego nos perdonó, aleluya. Perdonó todos nuestros pecados. Dice, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Gloria a Dios. O sea, como el tema es el lugar de la iglesia en el propósito de Dios. Ese lugar que nosotros tenemos allí en ese plan de Dios es que somos sus hijos, somos bendecidos, tenemos las bendiciones celestiales y somos nuevas criaturas, nos ha regenerado, nos ha transformado y ahora venimos a ser parte de un pueblo escogido y adquirido por su sangre, aleluya, que Él derramó en la cruz del Calvario. Ese es lo que nosotros tenemos que entender, ese plan que Dios hizo para hacernos sus hijos, aleluya, gloria a Dios. Pero ahora vamos a ver el propósito. Gloria a Dios, aleluya, maravilloso Dios de Dios. Gloria a Cristo, alabemos a nuestro Dios porque Él es bueno, aleluya. Maravilloso Dios, aleluya. Ya una vez que estamos en ese plan de Dios y tenemos nosotros, aleluya, como dice su palabra, que en Él asimismo tuvimos herencia, y en el versículo como clave dice, en el versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Ese es nuestro lugar en Cristo, tenemos una herencia, gloria a Dios. Y luego dice que tenemos una herencia, los creyentes que hemos sido escogidos por Dios, aleluya. Y luego dice la segunda parte del verso, dice, aleluya, gloria a Dios, maravilloso Dios, conforme, dice, una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, aleluya. O sea que Él, gloria a Dios, nos escogió y Él es el que en su voluntad, ¿verdad?, nos ha dado la salvación, gloria a Dios, maravilloso Dios. Pero también dice que según el designio de su voluntad, o sea, Él designio quiere decir que Él diseñó un plan, aleluya, y proveyó
todas las cosas necesarias para podernos rescatar, para podernos salvar, para podernos redimirnos. Y dice que el designio de su voluntad, o en otras palabras, Él, gloria a Dios, al hacer ese plan, pues dijo, ¿qué es lo que puedo hacer? Es preparar todo lo necesario para poder rescatar a la humanidad del pecado. Y entonces Él diseñó este plan, proveyéndonos, aleluya, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, maravilloso Dios. Pero en ese plan Él tenía un propósito, y el propósito era ahí dice en el verso 12 de allí del capítulo 1, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, el propósito de Dios de salvarnos tenía un fin, y ese fin era que fuéramos para alabanza de su gloria. Dice aquí en el versículo 12, dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, el apóstol Pablo les está diciendo ahí a los efesios, miren, Dios hizo un plan, diseñó, nos escogió para alabanza de su nombre, y luego le dice, primero a nosotros los que esperábamos en su nombre, o sea, en Él. O sea, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que primero a nosotros es, dando a entender el apóstol Pablo, les está diciendo ahí a los efesios, los que esperaban en Cristo eran los judíos, y luego ahora Él como cristiano dice los que esperábamos en Él. Ahora los que dice ahí en Efesios capítulo 1, verso 2, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Él. Pero no se queda ahí nada más, sino que Él más adelante le dice, mira, pero en ese plan también entraron ustedes los gentiles, porque ahí en el verso 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En otras palabras, ustedes también, efesios, o ustedes los gentiles, también entraron en ese plan que Dios diseñó desde el principio para traer a la humanidad y salvarlos, y luego hacer un pueblo santo y escogido para alabanza de su nombre. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros estamos en esta tierra aquí con un propósito. Tenemos que entender el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros seamos un pueblo santo, escogido, y luego lo alabemos, seamos agradecidos por todas las cosas que Él hace diariamente con nosotros, y nosotros debemos diariamente reconocerle a Él como nuestro Salvador, y luego alabarle y glorificarle por la misericordia que ha tenido con nosotros, que no nos dejó esclavos, sino que nos liberó, pagando ese precio, redimiéndonos con su sangre, aleluya, entregándose a sí mismo por nuestros pecados, porque nosotros éramos los que merecíamos ser castigados, pero sin embargo, Él hizo ese plan y ese propósito, y era liberarnos para alabanza de su gloria, gloria a Dios. Y así el apóstol Pablo les dice también, que les dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No nomás nos redimió, no nomás nos salvó y nos dio vida nueva, sino que también les dice que fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Esa es otra bendición espiritual que Dios tiene para la iglesia. Aleluya. Y luego, maravilloso Dios, ahí habla más adelante y le sigue diciendo allí en el verso 14, le dice que es las arras, gloria a Dios, las arras de nuestra herencia. O sea, como iglesia tenemos una herencia. Y luego les dice allí que el Espíritu Santo
es las arras de la herencia hasta la redención, la promesa adquirida para alabanza de su nombre. En otras palabras, Él les está diciendo, miren, el Espíritu Santo es, aleluya, maravilloso Dios. Cuando habla de arras, arras quiere decir que es como un pago. Él nos está dando un pago, nos está diciendo, miren, con esto ustedes están afianzados y están ya seguros, teniendo el Espíritu Santo. Esta es su herencia. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, como nos adquirió y nos ha poseído, gloria a Dios, entonces ahora dice que es para alabanza de su nombre. Ese es el propósito de Dios, habernos salvado, gloria a Dios, y es para alabanza de su nombre. Así es de que nosotros de aquí en adelante como iglesia debemos de entender que en ese plan que Dios ha diseñado, no se trata tanto de que nosotros siempre estamos pidiéndole por milagros y todas esas cosas. Y si Dios no nos contesta, nos molestamos o decimos, ya Dios no me ama, Dios yo creo que no está conmigo. No, nosotros ya tenemos esa herencia, ya nosotros hemos sido bendecidos. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer y aceptar la promesa de nuestro Dios, pero también entender ese propósito por el cual fuimos salvos y por el cual fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Dice aquí, para alabanza de su gloria. O sea que el plan de Dios siempre fue hacer un pueblo, aleluya, escogido, para que alabe su nombre. Si ustedes se recuerdan cuando Dios pidió a Moisés que sacara al pueblo de Egipto, Dios le especificó a Moisés y le dijo, mira, ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo, aleluya, para que me rindan culto, para que, en otras palabras, para que alabaran su nombre, que fueran liberados y fueran sacados de Egipto y luego le rindieran a él culto, aleluya, gloria a Dios, y lo alabaran. Maravilloso Dios. Entonces, en este día lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos cuál es nuestra posición como iglesia y cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Si te has preguntado ¿para qué estoy yo aquí en este mundo? Si te has preguntado, ¿para qué voy a la iglesia? Si te has preguntado, ¿por qué soy cristiano? Lee su palabra aquí en el capítulo 1 de Efesios y te vas a dar de cuenta por qué razón, cuál es tu lugar como iglesia en este mundo y luego cuál es el propósito de Dios. Así es de que una vez más les pido de que pues lean su palabra, aleluya, para que puedan entender ese propósito grande de Dios y luego ya no nos quejemos por lo que nos sobreviene o por lo que pasemos, sino que diariamente seamos agradecidos delante de nuestro Dios y le digamos, Señor, aquí estoy en tu presencia, Padre Celestial. Gracias por haberme salvado, gracias por haberme escogido, por haberme elegido como un hijo tuyo, porque es un privilegio ser un elegido de nuestro Dios. En ese plan que Él diseñó, dice que ahí, si nosotros vemos ahí el verso 11, una vez más, aleluya, dice, maravilloso Dios, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Él nos escogió a nosotros para bendecirnos, para ser salvos, para vivir para Él. Y luego, aleluya, también maravilloso Dios nos escogió, como dicen los demás versos, para alabanza de su nombre. O sea que nuestro Dios, aleluya, maravilloso Dios, dice que Él
quiere recibir alabanza de su pueblo porque para eso Él nos escogió, aleluya, para que lo reconociéramos como nuestro gran hacedor y nuestro gran redentor, aleluya, maravilloso Dios. Así es de que mira, para que podamos nosotros entender su palabra, el apóstol Pablo también les escribió ahí a los corintios, ahí en el capítulo, en la primera carta a los corintios, capítulo 2, verso 9 y 10, y les dice así, miren, les dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando leamos aquí en Efesios, nosotros vamos a ver muchas cosas. El propósito de Dios, el lugar de la iglesia en el plan de Dios, y solamente lo podemos entender así como les dice ahí a los corintios, que solamente Dios puede revelártelas, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, o sea, a través del Espíritu es que podemos contemplar ese propósito de Dios en nuestras vidas, y una vez más que nosotros podamos entender ese propósito, yo le aseguro que ya no nos vamos a quejar. Ya no vamos a estar tristes por lo que nos acontezca, sino más bien vamos a alabar a nuestro Dios porque Él nos ha escogido para alabanza de su nombre. Así es de que ten bien presente que tú has sido escogido por Dios para alabarle, para darle la gloria. Aleluya. Y ya no nos quejemos por lo que nos acontece, ni estemos pensando volver atrás, abandonar al Señor, porque, aleluya, Él ya nos ha preparado, tiene cosas grandes preparadas, aleluya, para nosotros como iglesia. Así es de que yo insto a la iglesia a que siga adelante, no se desanime en estos tiempos que estamos pasando, que está aconteciendo, aleluya, que estamos viviendo, aleluya. Es más bien que entendamos ese propósito de Dios. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Es un plan de Dios que Dios ha permitido, aleluya, y nos ha escogido para alabanza de su nombre, y Él desde antes de la fundación del mundo ya había predestinado, aleluya, todas las cosas que sucederían a aquellos, aleluya, que le buscan, que le aman. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es de que si tú le amas, esas bendiciones ahí en Cristo Jesús que expresa el apóstol Pablo en Efesios 1 son para ti. Así es de que no temas, sigue adelante y mira siempre al Señor, no te desanimes, aleluya, no pienses dejarlo porque fuera de Él no hay nada. Sin embargo, todo aquel que le ama recibirá, como dice su palabra, bendición espiritual, bendición de lo alto, que esas bendiciones están preparadas ahí en los lugares celestiales, como dice el apóstol Pablo aquí en los Efesios. Así es de que Dios te bendiga, sigue adelante, no mires hacia atrás, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa el desánimo, mira que Dios tiene un propósito en tu vida y ese propósito es darte vida eterna, salvarte y luego también que le alabes y le glorifiques. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que me has dado para la iglesia, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra que tú me has dado llegue a sus hogares con bendición, Señor, y que ellos puedan descubrir, Señor, ese misterio grande que tú tienes preparado para todos aquellos que te aman, Señor. Que tú les bendigas de una manera especial, fortalezcas a aquellos que están desanimados, a aquellos que no han entendido el propósito tuyo, Señor, en nuestras vidas, Señor.
tú les puedas revelar, Señor, a través de tu palabra, ese propósito grande que tú tienes, Señor, de hacer un pueblo escogido para alabanza de tu nombre, Señor, y que todos nosotros seamos agradecidos cada día, nos recordemos, Señor, que nos has salvado, nos has transformado, nos has dado vida nueva y nos has rescatado del pecado, Señor, aleluya, poniendo a nuestro Señor Jesucristo como rescate por nosotros, Señor, que derramó su sangre, fue el pago, Señor, que Él pagó, Señor, para que nosotros fuéramos liberados, Señor. Por eso ahora, Señor, aquí estamos, Señor, y queremos entender ese propósito tuyo, Señor, para poderte alabar y glorificar y ensalzar todos los días de nuestra vida, reconociendo que tú eres grande y poderoso y que tú mereces toda la gloria, Señor. No importa lo que nos suceda, no importa lo que pasemos, no importa cuán grande sea la prueba, Señor. Tú quieres que entendamos, Padre Celestial, que ese propósito tuyo es que tengamos paz y tengamos bendiciones de lo alto, Señor. Y que te podamos alabar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Espero que tengan un buen fin, una buena semana. Aleluya. Y siempre mediten en su palabra. Lean su palabra. Aleluya. Y que su palabra, como dice, es como medicina. Aleluya, a nuestro cuerpo, aleluya, maravilloso Dios. Dios les bendiga, hasta la próxima. Amén.